Analicemos la pregunta número 15. Dice, R es un halógeno. R, en este caso, está en el grupo 8A. Y aquí tenemos que recordar el nombre de cada uno de los grupos. Sabemos que el grupo 7A es un halógeno y el grupo 8A, que son los elementos gases nobles, son los más estables, se llama gases nobles. Por lo tanto, R es un halógeno, como está en el grupo 8A, y sabemos que el 8A son, en este caso, gases nobles, sería la afirmación falsa. N y F pueden ser isoelectrónicos. N está en el grupo 7A y en este caso F está en el grupo 1A. ¿Qué es lo que ocurre acá? Acordarse que los iones isoelectrónicos son aquellos donde después de formar iones, sumar o restar electrones, llegamos al número atómico de un gas noble. Y este gas noble tendría que tener la misma distribución electrónica en su capa más externa para que sean isoelectrónicos. Acordarse, isoelectrónico, igual configuración electrónica, pero cuidado, cuando ustedes restan o suman electrones, porque átomos neutros no podemos llegar al término de isoelectronía. Entonces, el elemento N, para llegar a lo top, que es gas noble, está en el grupo 7A, necesito yo formar su ion, que sería con menos 1, para llegar al 8A. Y en este caso, F está en el grupo 1A. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para llegar al gas noble más próximo a él, tendríamos que restarle ese electrón para llegar. Si F está en el 1A, restamos ese electrón y formamos su catión, llegamos a el gas noble del periodo 4. Y N está en este caso en el grupo 7A y al sumar el electrón llegamos también al periodo 4 como ion isoelectrónico. Entonces la pregunta número 16 sería verdadera. Uno como catión F y otro como anión N. Vamos a la pregunta número 17. La configuración electrónica más externa de P es 4s2, 4p5. Si nos fijamos, P en este caso está en el grupo de al medio, grupo B. Y si recordamos, los grupos B terminan en S y D termina un nivel inferior con respecto a S. Si aquí nos están asegurando que termina en 4s2, 4p5, eso significa que tendría que estar en el grupo A de los representativos. Pero en este caso, P está en el grupo B, donde termina en S y D. ¿En qué tendría que terminar P para que fuera verdadera la afirmación? Si yo me fijo, P está en este caso en el grupo 7, pero B. ¿En qué periodo? Está en el 4. Por lo tanto, para que sea verdadera, esta afirmación tendría que terminar en 4s2, 3d5, para que sume en total los 7 electrones de valencia. El hecho de que haya terminado en P ya sería falso, porque en este caso esta configuración termina para los representativos. Entonces esta afirmación sería falsa. Analicemos la pregunta número 18. ¿Qué me plantea? Dice, W es un elemento de transición externa. Ubiquemos W, está en el grupo B. Y si ustedes se fijan, todos los grupos B tienen como nombre, dentro de la tabla periódica, de transición propiamente tal o transición externa. Entonces, la pregunta 18 sería verdadera. El radio iónico de C es menor que el de A. Ubiquemos C. C está en el grupo 3A. Por lo tanto, ¿cuál sería su ion? Acordarse que lo top es llegar a gas noble para ver, en este caso, si el radio es más grande o más pequeño, porque estamos hablando de iones. Entonces, si C está en el grupo 3A, ¿qué es lo top de ese elemento? Llegar al comportamiento del gas noble. Eso significa que como está, en este caso, en el grupo 3A, tiene que restar 3 electrones para llegar al gas noble más próximo. Entonces sería la formación de un catión de C. Y en este caso A está en el grupo 1A. Y para llegar a lo top tiene que restar un electrón. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Tenemos dos cationes. ¿Cuál es más grande?
Y ahí vamos al razonamiento de, en este caso, de la cantidad de las cargas nucleares. Si C, en este caso, tiene más protones en su núcleo que electrones, eso significa que la carga nuclear es mayor. ¿Por qué? Porque salieron más electrones con respecto a A. Eso significa que como la carga nuclear de C es mayor, tiene más protones en su núcleo con respecto a A, que solamente salió un electrón, eso significa que C es más pequeño. Y entonces, si analizamos los dos cationes, ¿cuál de los dos es más pequeño? El que tiene más carga positiva es aquel el cual en su átomo neutro han salido más electrones. Eso significa que el radio iónico de C es menor que el de A, verdadero. Vamos a la pregunta número 20. Dice, ¿el radio iónico de N es mayor que el de N? Volvemos nuevamente a analizar radio iónico, es decir, la formación de iones. Acordarse nunca, ustedes, para ver qué ion es más grande que el otro, nunca lo pueden analizar con respecto al neutro. Siempre tienen que formar iones. Y siempre recordar que para la formación de iones no es cualquier carga, sino es con respecto al gas noble más cercano a él para llegar a su estabilidad. Entonces, N está neutro. Nosotros tenemos que formarle el ion. Y para eso siempre recordar gas noble. Entonces, N, como está en el grupo 7A, necesita un electrón para llegar al 8, entonces la carga es negativa. Y el otro elemento que tenemos que analizar es K, que está en el grupo 6A. Para llegar a lo más estable, tengo que llegar a 8, es decir, K tendría que llegarle 2 electrones. Analicemos ahora los dos aniones. ¿Cuál es más grande? El más grande es aquel que tiene más cargas negativas. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos que analizar la carga nuclear de cada uno de ellos. Se mantienen los protones en el núcleo, pero al llegarle más electrones significa que la carga nuclear, la carga del núcleo, atrae con menor fuerza a los electrones que están llegando y con respecto a los electrones que ya tenía. Entonces, ¿cuál es el razonamiento general? Que a mayor cantidad de cargas negativas, a mayor cantidad de electrones que llegan a un átomo, el ion es más grande. Por lo tanto, el radio iónico de N es mayor que el de K, eso sería falso.